Al pleno ordinario de... Ah, es... ¿Andonegui ha marchado o qué? No. Andonegui está ahí. Ah, no, pero tiene... Listo. ¿Ya? Vale. Venga, pues arratsaldeon, vamos a dar comienzo al pleno ordinario de noviembre con el siguiente orden del día. Pero bueno, antes de nada, tenemos que dar la bienvenida a Jon Mikel Orbeta, que es le conocéis ya porque habéis estado en alguna comisión con él, pero bueno, como es el primer pleno, pues él es el nuevo secretario en funciones, bueno, en funciones no, funciones se dice, interino, eso es, hasta, bueno, que la cobertura vacante, o hasta que se aburra, no sé, hasta cuando él quiera. Así que bienvenido, Mikel, ya nos vas conociendo a unos más y a otros menos, pero bueno, poco a poco. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo al orden del día con el primer punto, que es la aprobación, si procede, de las actas correspondientes a las sesiones celebradas el 27 de septiembre al 23 de octubre del 2018. ¿Por urgencia? Ah, vale. Votamos antes del primer punto. Sí, tienes razón, no me he dado cuenta. Vamos a votar la urgencia de añadir un punto en el orden del día, que es la declaración del Día Internacional del Euskera. Votos a favor de la inclusión de este punto, que sería el octavo punto del orden del día. Normalmente se suele hacer un recuento, no sé si lo quieres hacer. Sí. Pues creo que por unanimidad, creo que todos. Sí, menos Charo, porque de momento... Eso es. Por unanimidad. Eso es. Vale, pues entonces, primer punto, aprobación, si procede, de las actas correspondientes a las sesiones celebradas el 27 de septiembre y 23 de octubre del 2018. Dime. En el acta de la sesión ordinaria del 27 de septiembre, en la página 29... Vaya, no he traído el acta. Viene, es que viene aquí unas X. ¿En la página? 29. Viene una intervención que tengo yo en el segundo párrafo. Aquí. Ah, Dice sí. que pone transporte de primera etapa de educación infantil como, y viene unas X. En realidad es simplemente poner el segundo ciclo de educación secundaria. Igual no ha cogido bien la grabadora. Por eso. Seguro. Ah, vale, bueno, Me pues di cuenta entonces yo, se sí. rellena eso. Sí. El El segundo ciclo ciclo de educación secundaria. de educación secundaria. Vale. ¿Se aprueba el acta con este añadido? ¿Votos a favor? Bueno, pasamos entonces al segundo punto, que es la toma de posesión de la nueva concejala del Grupo Independiente de Gorliz, doña María Rosario García Izquierdo. Bueno, pues como sabéis, en el pleno anterior se tomó conocimiento de la renuncia del cargo de concejal de don Luis Manuel Lorenzo Díez. Se declaró vacante declarar la vacante de concejal, se declaró vacante el puesto. Se solicitó a la Junta Electoral Central la expedición del acta a favor de la concejal doña María Rosario García Izquierdo y se dio traslado a don Luis Manuel Lorenzo Díez. Por lo tanto, lo que nos queda ahora es, primero, aceptar la toma de posesión de doña María Rosario García Izquierdo del cargo concejal del Ayuntamiento del Grupo Independiente de Gorliz en sustitución de don Luis Manuel Lorenzo Díez tras la renuncia voluntaria de este. Y segundo, que María Rosario García Izquierdo toma posesión del cargo y acepta. Entonces, bueno, pues no me queda más que darte la bienvenida, Charo, si te prefieres que te llamemos Charo, supongo. Y bueno, pues te deseamos que esta andadura, aunque es corta en legislatura, pues sea satisfactoria. Muy bien, pues nada, pasamos al tercer punto, que es la dación de cuentas de los decretos dictados por la Alcaldía en el periodo comprendido entre el 25 de septiembre al 14 de noviembre del 2018. Se juntan las copias del 38 al 43 del 2018. ¿Algo que comentar sobre los decretos? Que yo la verdad es que no sé mucho de esto. ¿Ninguna duda? Pues se pasa entonces al... No, yo una pregunta. Dime. Ahí en el mes de septiembre hay unas cuantas horas nocturnas. Sí. Sí, yo también lo he visto y le iba a preguntar el otro día a Coldo, pero supongo que será por después de las 9, ¿no? Sí. ¿Cómo va eso? Las Sí. horas nocturnas son hasta las 10. Ah, sí. Entonces han sido horas
Quiero recordar que era como consecuencia de las fiestas de Andramari. Sí, pero también hay en otros meses, ¿eh? Sí, yo también lo he visto. El humo de Gau... De policía, sobre todo, ¿eh? Sí, no, yo me refiero a la brigada, porque eso se pasaron la brigada y lo de policías, pues lo mismo. Igual por actos que se han hecho a la tarde. Que se han hecho fuera de... Sí, Sí, vale, lo vale. de la estatua y todo eso, sí. todo lo que pasa de las 8 a 10. Vale. Vale, cuarto punto, aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2019. Chaso. Bueno, tal y como comentamos en la comisión informativa del 13 de noviembre del mes en curso, se aprobó por mayoría el dictamen de las modificaciones para las ordenanzas fiscales 2019. Simplemente tenemos modificaciones en la ordenanza reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, epígrafe D, utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo de las vías públicas municipales, donde se añade el párrafo tal y como viene en la propuesta de acuerdo. Sillas, mesas, veladores y elementos similares, 1,57 € por metro cuadrado por mes. Lo que también incluimos en las ordenanzas fiscales de aplicación en el 2019, lo que ya ha sido de aplicación en el 2018, cuando se implantó la OTA, modificaciones que se aprobaron en el Pleno Extraordinario de junio, que tienen referencia con el epígrafe F de la ordenanza reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. Y por último, tenemos en lo que se refiere ya a la ordenanza reguladora de la tasa por uso de instalaciones deportivas, utilización de boulder y utilización de las pistas de pádel, en la recapitulación de las bonificaciones, la bonificación con el 50% para los universitarios mayores y universitarias de 30 años. Por otra parte, dentro del epígrafe A de los cursillos de Kulturechea había 4 modificaciones. El curso de yoga tai chi aumentaba 2 €. Hay 2 nuevos cursos que son yoga chiki y el taller de HIIT, y aumentaba 2 € el curso de costura. Jesús, no me sale hoy. Y dentro del merchandising, en el epígrafe E, propuesta de la Oficina de Turismo, hay una modificación y única del DVD Gorliz que pasa a ser a 1 €. Son las únicas modificaciones. Vale. ¿Alguna cosa que comentar sobre esto o pasamos a la votación? A ver, nosotros en la comisión, nos quedaron las dudas que luego surgió en la propia comisión de que, falta la discusión sobre la ordenanza reguladora del tema del epígrafe F, ¿no? de la OTA, sí. Entonces, nuestra duda era, como en la zona verde se especifica cuál va a ser el horario y en la comisión no quedó claro, porque parece que va a haber incluso algún condicionante de costas en cuanto al horario, a falta de esa discusión, además de cuál es la finalidad de la hora, a nosotros nos gustaría que fuese algo que quedase más abierto, que no fuese ese horario cerrado que aparece ahí, porque falta esa discusión que va a haber posterior. Nuestra propuesta es que en vez de poner de las 9 a las 3 y de las 3 a las 8 luego a la tarde, pues que ponga del inicio del servicio al mediodía y del mediodía al final del servicio, que si luego va a ser de 10 a 8, ya estaría recogido. A ver, que luego queda como que luego por mayoría se quiere mantener este horario que aparece aquí, vale también que es lo mismo que en el tema del fraccionamiento, que teníamos la discusión entre 2 horas, 3 horas, o que incluso no hubiese límite de horas,
en esta ordenanza fiscal está abierto, porque no habla del tope de horas. A ver, vale. Dice fraccionamiento y punto, 1 euro la hora. Bien, entonces, pero nos eso... gustaría que ese punto de la zona verde, porque en el resto estamos de acuerdo, ese A ver, punto quedase abierto a la discusión posterior. Bien, Que no lo interfiera. No, escucha, porque no sé si nos ha quedado claro o no lo transmití yo en su día. A ver, la zona verde, la zona de los... No la zona verde, sino los parkings, que es la zona roja. Los parkings de la playa no es la zona verde, es la zona roja. Entonces, los parkings de la playa en su día, cuando nosotros hicimos la petición, porque esto, claro, se dilató mucho en el tiempo, desde que empezamos las primeras conversaciones con Costas, que nos tuvimos que ir a Madrid, etcétera, etcétera, nosotros teníamos en nuestra cabeza un horario que no era el que luego ha sido. ¿Qué pasa? Que cuando se iniciaron todas las negociaciones con el Ministerio, en las primeras memorias valoradas que se mandaron a ellos para que nos diesen aproximadamente lo que nos iban a cobrar como canon y tal, se puso un horario. Se puso un horario que luego, en el devenir de la OTA y tal, se cambió, pero sin ningún tipo o sea, no teníamos la conciencia de que lo habíamos hecho. ¿Qué pasa? Si nosotros dijimos en las primeras comunicaciones con Costas que íbamos a cobrar de 10 a 8, creo que dijimos. Claro, y luego resulta que las tasas y todo esto y las ordenanzas y todo lo que anduvimos, esa locura, pusimos horario de 9 a 9, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eso es. ¿Qué pasa? Que Costas, pues ya sabéis cómo es, no se baja del burro. Nosotros os hemos hecho un cálculo de 10 a 8. Nos dijo que teníamos que modificar esas tarifas. A él la tarifa le da igual, porque yo es lo que le decía, si nosotros la tarifa la tenemos la misma, o sea, porque empecemos a cobrar a las 10, que empecemos a cobrar a las 9, se van a cobrar 5 a la mañana, 5 a la tarde y 8 todo el día. Entonces, no entendía por qué esa cerrazón de Costas de que cambiásemos eso cuando la valoración la valoración económica no modificaba. Es decir, independientemente de que empiecen a las 9 o independientemente de que empiece a las 10, el horario de cobro va a ser 5 euros. O sea, y entonces se le explicó a Costas, pero ya sabéis cómo es. No, entonces la última vez me carté 3 veces, creo que este verano, con Costas, a cuenta de este tema. Y la última vez le dije, oye, no me hagas, que a falta de un mes y pico de que se acabe el servicio, me hagas cambiar toda la cartelería, no a mí, sino a la empresa, y volver a modificar aquí cosas y tal. Entonces, bajo presión, no le hicimos caso, y eso hay que cambiarlo, claramente, porque si no vamos a tener problemas. Entonces, por eso te digo que igual esa explicación nos faltaba, que el hecho de que la tasa no va a modificar, bien, independientemente de que cambiemos el horario, la tasa va a ser fija 5,5. Vale. Sí que me parece bien lo que dices, que se... Porque luego puede ser de 9:30, o sea, o de 9 a 1:30, y de 1:30, no sé, o sea, que sea Eso es. Todavía, como no está la discusión sobre el horario, que a nosotros no nos parece adecuado, creemos que hay que reducirlo, sobre todo que no termine a las 9 de la noche, que termine a las 8, si luego se empieza a las 9 o se empieza a las 10, pues va a ser 5 y 5, o 5:30 y 5:30. Eso... En la posterior discusión que tengamos sobre la ordenanza, pues vendrá. Entonces, Bildu lo que propone es que quede abierto, que no se refleje el horario y quede abierto a la próxima discusión, y la ordenanza está aprobada, va a ser mediodía 5 euros, mañana y tarde 5 euros. Eso es. Yo lo que quiero decir es que no vamos a modificar, no vamos a modificar lo que es la tasa, la redacción, sino la redacción. La redacción no es redactar eso nada más. Eso es. Con lo cual no afecta que quede abierto, a la ordenanza. Que quede abierto a las distintas posibilidades que luego de la discusión de la ordenanza reguladora se regulará. Lo que aquí tenemos que hacer es decir, bueno, pues horario de mañana y horario de tarde. Vale. Entonces, en la reguladora es donde va a quedar eso claro, donde nos sentemos, que tenemos pendiente, el otro día en la comisión. Y que va a ser... En la reguladora se puede enmarcar todos esos... Lo que no podemos cambiar es las tasas. Las tasas es lo que tenemos que tener ahora. Se puede modificar mañana otro día, podemos modificarla en marzo, si queremos. Pero te quiero decir, si hubiese necesidad. Sí, pero que eso no dificulta. El aprobar la ordenanza, lo único que hay que hacer es esa modificación. Vale, que quede redactado de forma que es mediodía y mañana y tarde, sin especificar cuál, de lunes a domingo, mañana y tarde. Aquí lo único que se traía al pleno era la modificación que
que se hizo posterior al Sí, la inclusión de o sea, hay que del bono incluirlo 80, en la punto. ordenanza Es lo único fiscal. que se ha hecho. Y lo del fraccionamiento de una hora. El fraccionamiento de la hora. Pero eso es. Y el horario mañana, horario tarde, independientemente del horario que nos obligue costas en la zona roja. Porque, está abierto todavía aquí a no discusión. estamos hablando de zona roja. Sí, que sean 5 horas. Esto es ¿Por lo qué? que estaba Porque aquí no viene la ahora, zona lo que roja. ¿Por qué? aprobamos Porque en junio. se Hay que está dando colocarlo. la misma... El precio, o sea, el precio es el la mismo. tasa- Lo que la pasa tasa es que de la ahora sí zona que va a roja. haber que cambiarlo. Porque la zona roja va a tener otro horario. Pues habrá que incluirla. Bien, pero la propuesta de Bildu entiendo que es Para la zona verde. Es para la zona verde. para la zona verde. Sí. ¿O no? Pero la Y zona la roja zona no azul- lo entiendo. La zona verde. azul también que no termine, que termine A las 8. Ahora, Pero ahora es- no estamos. Eso Pero es eso otro lo discutiremos en la otro ordenanza, eso debate. es. No, ahora no nos vamos a liar, ¿eh? No. Con la ordenanza reguladora, ¿eh? En la zona azul no habla de medios días. Eso es. Y entonces, pero en la zona verde Sí. habla de mediodía y estipula cuál es el mediodía. Estipula De 9 que es a 3. de 9 Sí. a 3 y eso no está en la zona azul. Entonces, porque en la zona azul hay un tope de 5 horas, es indistinto cuando empiece. Y eso no figura ahí. En la discusión que tengamos sobre la ordenanza de la OTA, ya tendremos que hablar de horarios y habrá que estipularlos. Lo que proponemos es que en la zona verde, que estipula cuál es el horario de mediodía, con el cual no estamos de acuerdo, pero que igual, por mayoría, Lo que se salga mantiene, en esa o sea, reunión. hay otro tipo de modificación, pero queremos que quede abierto a esa posterior discusión. Lo que estamos diciendo es que aquí no aparece la zona roja por ningún sitio. No, porque no se puso Porque nunca, sí se porque fue puso. como posterior a la ¿Y aprobación no, de las... y no tiene que aparecer? No, ¿Las porque el ordenanzas trato... fiscales? Funciona como no, la verde. Vale, porque funciona vale. como la verde. Ahora igual sí que hay que modificar. En la reguladora habrá que hacer un cambio en ese aspecto. Y incluirlo aquí si hace falta, mañana otro día. La Pero roja vamos, al que en final principio... era un cambio de color para que supiéramos todos los de Gorliz que ahí pagábamos, aquí pagamos también todos. nosotros. Ahí la única Pero al vez- No final vean ni que era haya como la dicho, zona Funciona verde. como la verde, pero pagas Igual, el- igual. Eso es. Pero ahora también va a tener un horario distinto. Que igual lo que habrá que hacer es unificarlo, ¿eh? Es unificar, que sea- A la que no es un verde, lío. claro. Si no es un lío. Entonces, bueno, lo miraremos en su debido momento. ¿Vale? Bueno, pues entonces se aprueba provisionalmente la modificación de las ordenanzas. ¿Votos a favor? Y la inclusión, bueno. Bueno, inclusión de ese párrafo. ¿Y la inclusión de la modificación también? Sí, de lo de horario mañana, horario tarde, porque eso, como habrá que modificarlo, va con todo eso. Con la corrección se aprueba por unanimidad. Sí. Es que aprueba por unanimidad. Vale, quinto punto, aprobación inicial si procede de la ordenanza municipal reguladora. Esta es una reguladora del cierre de espacios libres de dominio y uso público, uso privado en suelo urbano y urbanizable. Es nueva. Sí, esa es una ordenanza, es que no es modificación como No, tal. esta es nueva, Sí, es una aprobación. Es una... esta es una aprobación ¿Por qué he leído yo modificación? inicial. Ah, aprobación inicial, vale, parcato. Es una aprobación inicial. Bueno, y como ya comenté el otro día en la comisión, al final en cada zona hay un plan, como el Peri de Gandias, el plan parcial de Gusurmendi, Impulene, Andramari, Oresanas, el Salde, pero el resto de parcelas no tienen una normativa de cierres, con lo cual se ha hecho esta ordenanza en ese sentido, para que no tengamos problemas a la hora que alguien nos pida: oye, que quiero cerrar el ámbito de mi chalet de esta manera, no sé qué, pues bueno, ya lo ponemos todo escrito y ya no tenemos ningún problema, porque están surgiendo últimamente problemas con los cierres. Entonces, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora del cierre de espacios libres de dominio y uso privado en suelo urbano y urbanizable de conformidad al texto adjunto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad, entonces. Vale, sexto punto, aprobación inicial si procede de la modificación de la ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en espacios de uso público. Esta es la que va a modificar. Bueno, y esta modificación, en el sentido que os dije el otro día, pues era para intentar que si hay dos terrazas juntas, que dejen un camino de 4 metros entre las dos terrazas, para que no pase lo que pasa en el Zuazúa y Echantis, que no hay ni un sitio, vamos, ni para sentarse. Y luego, Seguirá pasando. pero bueno, vamos a intentarlo. Y otra de las modificaciones es para que se pinte en el suelo el croquis de cómo tienen que estar las mesas y sillas, para que no se modifiquen y al final las ceras sean para todos.
que puedan pasar las sillas de ruedas, que estén las mesas, pero que también podamos los demás pasar por la acera, sobre todo en aceras como puede ser las de Chasvide, que hay zonas que son más estrechas. Ese es el sentido de esta modificación. Y también el hecho de que no sea por unidades de mesa y unidades de silla, sino por metro cuadrado ocupado, porque al final depende cómo sea la mesa, depende de cuántas sillas le saques, pues al final le cobras metro cuadrado, si quieres sacar una, saca una, y si quieres sacar 20, pues lo que le quepa. Que era un poco también simplificar ese problema que teníamos. Te pedían para 4 y te ponían 8. Entonces, bueno, pues por metros cuadrados. Y se soluciona también otra... Bueno, poco a poco vamos viendo cosas, pero no sé si se solucionará. Bueno, pues aprobar la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas en espacios de uso público de conformidad con el texto adjunto. ¿Votos a favor? Pues aprobado por unanimidad. Y 7º punto, aprobación si procede de la declaración institucional formulada por Berdinsarea con motivo de la celebración del 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Bueno, como no ha venido... ¿Tú lees la de euskera? Sí, tú lees la de euskera. Vale. Como no ha venido Ainhoa, va a leer la declaración institucional Itxaso, que es la concejala de Acción Social. Así Bueno, modelo de declaración 25 de noviembre, propuesta de declaración institucional del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La reparación de las víctimas pasa por darles voz a las mujeres. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, queremos reiterar nuestro compromiso con la construcción de una sociedad libre de violencia machista. En línea con el marco jurídico internacional, reafirmamos el vínculo existente entre la discriminación y desigualdad por motivos de género y la violencia contra las mujeres, entendiéndola como una violación de los derechos humanos. En este contexto, queremos hacer hincapié en el derecho a la reparación de las víctimas de la violencia machista, una reparación que implica el derecho a la verdad, a que el relato de la violencia vivida, la denuncia y la palabra de las mujeres sean legítimamente escuchadas. Todo ello con el fin de conseguir la restitución de los derechos conculcados y el reconocimiento social de los impactos de la violencia sufrida. Cuando se sospecha o se ponen en cuestión los relatos de las mujeres que viven estas violencias machistas, su palabra es infravalorada, desacreditada e incluso silenciada. Se produce entonces una doble victimización, agravando el daño sufrido por las mujeres víctimas con sentimientos de vergüenza y culpabilidad, a la vez que se justifica a los agresores. Desde las instituciones locales debemos asumir nuestra responsabilidad social y política en la construcción de una sociedad que garantice el derecho a la verdad de las víctimas. Desde Berdinsarea, Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres, se viene trabajando en articular la respuesta municipal ante las violencias machistas, ajustada, desarrollando prácticas locales para la reparación. Imagino, está aquí cortado. Se hace necesario dar voz a las mujeres, autoridad a su testimonio y legitimidad a su relato de la violencia vivida. Esto significa contar con la palabra de las mujeres violentadas para reparar el daño, restaurar su libertad para reconocerlas como supervivientes y para que puedan recuperar su sentido de dignidad y ciudadanía de pleno derecho en sus comunidades. Para ello, los ayuntamientos nos comprometemos a contribuir en la mejora de los servicios en aras de desarrollar una red de servicios de apoyo para garantizar la atención integral a las mujeres en su recuperación desde el enfoque feminista de empoderamiento y reparación individual. Escuchar a las mujeres supervivientes para diseñar medidas de prevención y seguridad, poniendo en valor las estrategias de afrontamiento que permiten a las mujeres sobrevivir, protegerse y empoderarse. Acompañar a las mujeres desde los servicios de apoyo a elaborar su propio relato de la violencia vivida, entendiéndola como mecanismo de dominación y de control construido en un sistema social patriarcal.
Apoyar iniciativas colectivas, grupos de apoyo y plataformas para que los supervivientes elaboren el relato colectivo de la violencia y reivindiquen los derechos vulnerados y la reparación debida. Asimismo, apoyar los procesos de denuncia y reclamación de las víctimas, legitimando el testimonio y las necesidades expresadas por las mujeres. Realizar actos periódicos de reconocimiento público y reparación de las víctimas de violencia machista, tanto individuales como colectivas. Investigaciones para recuperar la memoria de resistencia de las mujeres, actos de homenaje, jornadas para dar a conocer la memoria y los relatos de las mujeres, talleres de sensibilización con jóvenes, etc. Y por último, trabajar en colaboración con las representantes del municipio feminista, trabajar en colaboración con las representantes del movimiento feminista, expertas y colectivos y asociaciones de mujeres víctimas, supervivientes de violencia machista. Vale, pues aprueba la declaración. ¿Votos a favor? Perdón, ¿votos a favor de la declaración? Se aprueba por unanimidad. Octavo punto. Lo único, mencionar sí. que cuando se empieza la tercera hoja, la segunda hoja de la Está declaración, cortada, sí. está cortada, hay un párrafo que se menciona el protocolo de Estambul. En euskera viene, es que pero en yo castellano no viene. Yo no acabo Vale, de mirarlo. vale, pues bien. Es que ricasco, Que José. se complete un poco luego. Vale, octavo punto sería aprobación, si procede, de la declaración institucional formulada por EUDEL con motivo de la celebración del Día Internacional del Euskera el 3 de diciembre. Gabi. Bai. Beno, aurten egun berezia, egun horretan amaitzen da Euskaraldia, eta orduan euskeraren nazioarteko egunerako egindako adierazpena. Bizi pres, egunero delako euskeraren aldia, porque todos los días son euskaraldia. Bizi pres, alaze datorkigu euskara bere aurtengo nazioarteko egunean, eta alaze doa etorkizunerantz, mingainetan, pantailetan, uinetan bizi-bizi, zer nahitarako prest. Etxean bizi-bizi, kalean bezala, bizi-bizi eskolako jolastokian, ikasgelan bezala, lantokian bizi-bizi, lagunarteko solasaldietan bezala, bizi-bizi osagilearenean, saltokian bezala, zuzeneko harremanetan bizi-bizi, virtualetan bezala, bizi-bizi kirolean, liburuetan edo zineman bezala. Pres gaudelako gu, Euskal Herritar gehienok hori horrela izan dadin. Pres gaudelako euskarari gure hitzen egoak eskaintzeko. Ahotik belarrira, bihotzetik bihotzera, burutik burura egalda dadin. Samur bezain indartsu. Dakiguna dakigula, mintzatzen ez dena baita euskara eskaz bakarra. Aquel euskera que no se habla es el peor. Pres gaude eta gogotsu, euskarak gure ahoan bizi-bizi dantza egin dezan. Gogotsu gaude eta pres gure belarrietan atseginez onartzeko euskararen soinua. Dakiguna dakigula, entzuten ez dena baita euskara kaskar bakarra. Pres gaudelako eta ezin gogotsuago. Euskaraz ere gero eta gehiago bizitzeko. Ingurune guztietan, eginkizun orotan, natural, bizi. Euskal hiztunok horretarako egin behar dugun urratsa ez da txikia, ez erraza. Borondate aktiboa eskatzen digu. Erosokeriari izkin egitea eskatzen digu. Sakon errotutako ohiturak aldatzea eskatzen digu. Kontzientzia ahalegin sendoa eskatzen digu. Euskaraz ere herritar izateko aukera egitea eskatzen digu. Eta eskatzen digu batez ere euskaldun izatetik, euskaldun bizitzera doan tartea gainditzeko jokaera aktiboa eta etengabea. Euskararen erabileran egin beharreko urrats erabakigarri hau zinez da gizarte eraldaketa zabal sakona. Neurri historikoa duena, gure gizartearen bilakabidean mugarri izango dena. Eta neurri horretarako aldaketa guztien antzera adostasuna du elikagai nagusi. Prestasun eta prestasunarekin batera. Euskararen gizartearen euskara.
La sociedad del euskera, el euskera de la sociedad. Adostasuna eta batasuna dira. Beraz, bidea. Euskarak batura behar duelako ez kenketa. Biderketa behar du, ez zatiketa. Herri aginteak, gizarteak bere dinamika propiotik sorturiko erakundeak. Herritar guztiok eta gutariko bakoitza, denok gara, aldi berean, euskararen erabilera eraginkortasunez areagotzeak ezinbestekoa duen adostasun zibil zabalaren osagai eta eragile. Aldi berean garen bezala haren onuradun eta bultzatzaile, bideratzaile eta babesle. Baina aktibotasuna, praktikotasuna da adostasun horren osagarri nahita eskoa. Azki ez delako, honezkero aldarrikapen utzen linboan galtzen diren asmo arranditsuak plazaratzea. Atzean utzi behar dugulako beste inork euskararen alde egin lezakeenaren zain egotea. Lorgarria delako, erabat, euskararen erabilera hazkunde iraunkorraren bidean jartzea. Baldin eta herritar bakoitzak euskara Espainetara eramateko bere erabaki pertsonala gauzatzen badu. Hori eta ez besteri delako. Azken finean, gizartearen helburu kolektiboa aukera pertsonal ugariren batura. Eta egingo dugu, lo vamos a hacer, lo vamos a realizar. Munduari euskaraz ere helduz, euskararentzat belarrira zein gogoa pres izanez euskara ahoz zein idatziz bizi-bizi eskainiz. Euskarak eguneroko bizitza aberaztu dezan. Eguneroko bizitzak euskara bete dezan. Elkarrekin, codo con codo. Elkarrenganako errespetu osoz, con mutuo respeto. Elkarrengandik adorea jasoz, y con determinación compartida. Elkarri euskara eskainiz, ofreciéndonos el euskara recíprocamente y a manos llenas. Euskara bizi indarrez sendoa gotuz, para que el euskera se impregne de vitalidad. Bizi pres, vivir en actitud activa y predispuesta. Egunero delako euskararen al día, porque todos los días son euskara al día. Muy bien. Aprobamos la declaración del Día Internacional del Euskera. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Y noveno punto, ruegos y preguntas. Perdón un momento, alcaldesa, Sí. perdón un momento, por lapsus del secretario. Sí. Cuando hemos hablado de la toma de posesión, lapsus mío, pero creo que no es cosa menor, hay una pequeña fórmula de un decreto que sigue en vigor, que es el juramento, la promesa, y deberíamos hacerlo porque es un lapsus mío. Simplemente no tardamos nada, simplemente si jura, promete cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Es que no lo he leído. Ya está. No lo he querido leer. No lo he leído, no. Pues ya está. Vale. Bueno, ruegos y preguntas, ¿alguna? Pues muy bien, si no tenéis nada más, se da por finalizada la sesión. Es que ricasco. ¿Puedes pasar?